Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos 16:15, ese versículo que recitó ahorita mi hermano. Amén. Amén. Muy conocido por todos. Dice el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Haciendo alusión pues a este hermoso culto de rayos de luz, donde se recuerdan las misiones. Amén. Y miramos que esta fue la gran comisión que Jesús le hizo a sus discípulos después de la resurrección. Y esta es una misión, mis hermanos, esta comisión ha traspasado los años, ha traspasado siglos y aún sigue vigente. Gloria al Señor, porque no solamente fue para ellos, fue para la iglesia primitiva, fue para los discípulos y es para la iglesia actual. Amén. Miramos que en el libro de los Hechos y todo el resto del Nuevo Testamento relata cómo los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos se tomaron muy en serio lo de esta comisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Gloria al Señor. Y miramos todos, si nosotros leemos cuidadosamente todo el Nuevo Testamento y algunos libros que nos relatan todo lo que tuvieron que pasar nuestros primeros hermanos llevando esta gran comisión. Gloria al Señor. Hace tiempo me leía un libro muy hermoso. Se llama El mártir de las catacumbas. Un libro que me hizo llorar muchísimo, porque relata, hermanos, cómo nuestros primeros hermanos sufrieron realmente, sufrieron a causa de este evangelio, cómo fueron apedreados, muertos de las diferentes maneras que usted se puede imaginar, cómo Roma los sometía y los hacía comer de leones y toda clase de brutalidades que Roma se gozaba con los creyentes de ese tiempo. Gloria al Señor. Pero nunca dejaron de predicar. Siempre llevaron en su corazón esa llama, ese fuego, esa comisión que el Señor Jesús nos encargó un día a todos. De alguna manera eso permitió, eso que les pasó a ellos, permitió que este evangelio se siguiera expandiendo en todas partes, en todo el mundo, como Jesucristo nos lo mandó. Amén. Gloria al Señor. Miramos, hermanos, que a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que han pasado los años, sigue vigente la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy por hoy algunos hemos olvidado y hemos hecho a un lado eso que el Señor Jesús nos mandó, y yo me incluyo, porque a veces nosotros nos enredamos en las cosas del mundo y la vida, lo que tenemos que hacer a diario. Y entonces hacemos a un lado sabiendo que esto, hermanos, es para todos. No solamente el evangelista, no solamente el pastor, no solamente un grupo exclusivo de la iglesia, sino que nos pertenece a todas, a toda la iglesia del Señor. Es nuestra responsabilidad. Gloria al Señor. Y miramos, hermanos, que este mundo ¿cómo está? Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si usted mira noticias o si no las mira, pero yo creo que hoy más que nunca se hace urgente que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor. Recuerdo con mucho cariño, y recuerdo también con muchas lágrimas a veces en mis ojos cuando el Señor Jesús me hizo el llamado a servirle a Él. Yo solamente era una niña. Tenía 10 años de edad. Fue en un culto, una escuela bíblica vacacional, un evento muy lindo que hicieron en la iglesia central en Tumaco. Y el predicador esa noche llamó a todos los niños que querían servirle al Señor, no solamente como pastores y misioneros,
Solamente que si teníamos un sentir de servirle a Dios en lo que sea que Él nos llamara. Gloria al Señor. Y en ese momento yo recuerdo tanto, hermanos, estaba ahí de entretenida como cualquier niño, jugando con otro, pero esas palabras de ese predicador llamaron mi atención. Gloria al Señor Jesús. Inmediatamente quedé atenta a lo que él decía en ese momento, a todo. Y él hizo ese llamado. Al principio no entendía, pero en mí se encendió un fuego, se encendió una llama. Señor, yo quiero servirte en lo que sea, en lo que quieras, en lo que tú me tengas. Gloria al Señor. Claro, ese día el hermano hizo un llamado a todos los niños, el que quería servir, el que quería ser esposa de pastor, el que quería ser misionero, el que quería ser pastor, en fin. Pero yo no le dije, Señor, yo quiero ser esposa de pastor, hágame esto. No, yo simplemente sentí el llamado y le dije, Señor, para lo que usted me quiera poner, aquí estoy. Ese día pasé al altar junto con muchos niños, que hoy por hoy esos niños que ya son adultos, ya somos adultos, unos están en el ministerio también, son grandes servidores del Señor. Y ese día yo pasé al altar y empezó el Señor a tratar conmigo y empecé a llorar. Empecé a llorar y a compungirme y aunque yo no entendía muy bien lo que pasaba en mi vida, pero yo sentía que era el toque del Señor y el llamado de Dios en mi vida ese día. Y en mis pocas palabras como niña le decía, Señor, yo quiero servirle. Yo quiero servirle y yo quiero servirle. Y una de las formas de poderle servirle, nos decía el predicador ese día, es que el Espíritu Santo pose en ustedes desde esta noche, porque serán separados para una obra especial. Gloria al Señor. Ese día, hermanos, fui llena del Espíritu Santo. El Señor tocó mi vida y desde entonces Él me separó con un llamado especial. Gloria al Señor Jesús, para servirle en su obra. Gloria al Señor Jesús. Al pasar de los años, tal vez cosas y circunstancias de la vida, en la adolescencia y parte de la juventud, hubieron cosas que quisieron extraviarme del propósito y el llamado del Señor. Pero como Dios es fiel y Él no se olvida de sus promesas, me sostuvo en su camino y no permitió que yo me apartara de Él. Gloria al Señor. Después que ya me casé, llega el llamado para mi esposo. Gloria al Señor. Fue también en un evento muy especial, donde a él también se le encendió esta llama por el servicio al Señor Jesús de tiempo completo. No éramos merecedores, pero Él nos escogió. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Si Él es el que nos llama y Él nos capacita. Claro, hermanos, uno se siente incapaz, miedoso a veces, porque no es fácil. Uno cuando se enfrenta al llamado de Dios, cuando uno se enfrenta al propósito de Dios, uno se siente incapaz, pero Dios es el que capacita, Dios es el que da las fuerzas, Dios es el que nos da todo y nos dota con su Espíritu Santo para ahora sí servirle. Gloria al Señor. Y acudimos a su llamado de ir por el mundo y predicar el Evangelio. No de manera literal, porque no hemos salido del país, pero sí el Señor nos ha permitido recorrer muchos lugares de aquí de nuestro departamento, predicando su palabra. Gloria al Señor. Y han sido muchas experiencias, hermanos. Y es aquí donde yo me quiero centrar, porque nosotros en esta comisión, como sus hijos, como hijos de Él, como rescatados por Él, para gloria suya, tenemos que a veces enfrentarnos a tantas situaciones solo por predicar este evangelio, que ha sido una bendición para este mundo, para nosotros. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos han visto un video que por estos días está siendo muy visto, está viralizado,
de un predicador. Él tiene como unas cornetas atrás en su hombro y sale un hombre con un látigo a darle porque él estaba predicando el evangelio, y él empieza a reprender a ese hombre y le dice que él no le tiene miedo, que va a seguir predicando, y le sigue dando, pero de una manera brutal. No sé si cuántos lo han visto, para que lo miren. Realmente me conmueve a mí, porque me llega, porque lo hemos vivido dentro del ministerio. Hemos vivido el vituperio, gloria al Señor. Hemos vivido cómo a veces, y yo sé que aquí también hay testimonios grandes de cómo también por predicar el evangelio han sufrido. Amén, gloria al Señor. Pero es necesario, hermanos. No nos podemos callar, gloria al Señor. Y ahora más que nunca, sabiendo cómo está este mundo, cómo se está perdiendo. Hay una agenda totalmente diabólica preparada para este mundo y que está en acción. Y si nosotros dejamos que eso avance y nosotros no nos persuadimos a seguir predicando este evangelio, esa agenda diabólica maquinada por el mismo diablo va a seguir avanzando, trastornando la vida de las personas, trastornando la vida de nuestros jóvenes y nuestros niños. Gloria al Señor. Y a veces nosotros perdemos el tiempo aquí en la iglesia en otras cosas que no tienen sentido, cuando realmente el verdadero propósito de su llamado, mi hermano, aquí en la iglesia es también llevar el evangelio, convertir a otros al Señor Jesús. Gloria al Señor. Así que hay que pagar el precio. Yo personalmente lo he pagado, hermanos, pero yo sé que mi recompensa está en el cielo. Yo no espero recompensa de aquí en el mundo, de nadie, de ningún hombre. Es Jesucristo el que paga, y Él paga bien. Porque hemos sufrido, hermano, lo que usted no se imagina dentro de este ministerio. Hemos pasado situaciones difíciles, pero Jesucristo nos ha sostenido, porque yo he creído en su llamado y he creído en su propósito. Gloria al Señor. Así que no estamos aquí solamente para ocupar una silla, solamente no, hermanos. Hemos venido y el Señor ha pagado un alto precio para hacer esta comisión, que es gloriosa, es grande, y la recompensa es hermosa para nosotros. Gloria al Señor Jesús. Recuerdo una de esas experiencias. Estábamos recién casados y nos hace el llamado el hermano Pedro Solarte a que le fuéramos a ayudar a una obra nueva en Contadero. Contadero más o menos queda media hora o 45 minutos de Pasto, no, de Ipiales, perdón. Muy frío, hermano. Y nosotros veníamos de Tumaco, a unos 35 grados, ustedes imaginan, hermanos. A ese Contadero a más o menos unos 10 grados. Entonces la diferencia entre ese calor de Tumaco al frío de Contadero, y la obra donde él nos pedía que le ayudáramos era aún más arriba de Contadero, más frío, santo Dios. Sin embargo, cuando uno tiene el llamado, hermano, no le importa nada. Gloria al Señor. Y le fuimos a colaborar el hermano allá. Estuvimos más o menos un año. Él se fue a África y nosotros quedamos así como tambaleando. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, decidimos quedarnos a vivir allí en Iles, porque hubo un accidente con el pastor de allí y lo nombraron a mi esposo como encargado de esa obra. Al tiempo el pastor se recuperó y bueno, volvió. El que era supervisor en ese tiempo no nos distinguía a nosotros, simplemente él se dejó llevar por las buenas referencias que le dieron los pastores que nos administraron. Y el supervisor nos sacó a la obra a nosotros en Sidón. Gloria al Señor. Allá fuimos, hermanos. Nunca
de lo que viví allá en Sidón, nunca lo había vivido y nunca pensé que me fuera a tocar vivir todo eso, hermanos. Cuando uno ve algunas películas así de plomo y uno como que se emociona, pero es en la tele, ¿cierto? Pero uno vivirlo en carne propia es totalmente diferente. Cuando nos tocó, porque allá es zona roja, nos tocó el primer enfrentamiento entre dos grupos armados. Hermanos, yo sentía que a mí se me iba a salir todo. Todo es todo, literal. O sea, es que, Dios mío, una cosa es contar y otra cosa es sentir. Y uno estar allí. Gloria al Señor. Los señores esos de sus grupos, en ese tiempo la casa pastoral ni siquiera tenía paredes, ni siquiera eran de madera, hermanos. Eran de ese techo, pero era el otro, el zinc. Esas eran las paredes de la casa pastoral. Y de abajo echaban plomo, y de arriba también, y nosotros en la mitad, mi esposo y yo solos allí. Ahí yo recordaba realmente y se me venían a la mente todos esos coros como los que cantábamos ahora: vamos por montes y collados, llevando el evangelio. Dios mío, yo ahí comprendí realmente lo que significaban esos coros. Porque a veces cantamos por cantar, pero no le ponemos atención a lo que nosotros estamos cantando y lo que nos podemos estar comprometiendo con el Señor. Gloria al Señor. Comprendía realmente lo que significaba esos coros y decía: Señor, ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Y cuando nos íbamos adentrando más y más a esas montañas, porque ni siquiera nos habíamos llegado en el sitio que era, nos adentrábamos más a esas montañas, allá adentro en Sidón, donde yo decía: pero acá vive gente, allá vive gente, allá en esas montañas, gloria al Señor. Y allá había una iglesia que adoraba y adora al Señor Jesucristo y glorifica y le sirve a Él. Gloria al Señor Jesús. Otra de las grandes experiencias, hermanos, que me ha llenado, y aunque en el momento me han entristecido, me han compungido y hasta he pensado tal vez renunciar, porque ha sido demasiado, hermanos, esos momentos han sido demasiado difíciles en mi vida. Pero si no hubiera sido por la mano de Dios que nos sostuvo en ese tiempo, yo hubiera salido a correr, hermano, hace rato. Porque como humanos nos acobardamos, nos da miedo, decimos: ya no puedo más. Y con lágrimas y a veces con rabia le reclamaba al Señor que ¿por qué a mí? Pero es que yo no había comprendido muy bien en su llamado. Y ahora todas esas experiencias atrás yo las recuerdo y yo le digo: gracias, Señor, porque me permitió pasar por eso. Tengo mucho que contarle a la iglesia, tengo mucho que decirle a las otras, a mis compañeras nuevas que vienen atrás y tal vez nunca han vivido en eso y tal vez nunca pasarán por eso, pero yo lo viví y yo tengo mucho que decirles a ellas y decirles: sí se puede. Gloria al Señor Jesús. Cuando estábamos en la costa de Tumaco, a 2 horas en lancha rápida, había un lugar que se llama San Juan. Ese punto allí, hermanos, es muy peligroso. Los mismos motoristas, lanchistas, los que manejan las lanchas, cuando pasan por allí, ellos se echan ahí su crucecita. Hermanos, es peligroso ahí. Nos tocaba pasar por allí para llegar a la congregación donde nos mandaban, que era Pital de la Costa. Igual que ellos, hermanos, yo también le pedí al Señor que nos guardara y que si alguna cosa, que me perdonara, porque, hermanos, ese paso allí era que solamente la mano de Dios a uno lo podía salvar, lo podía guardar.
Cuando a nosotros nos tocaba salir a alguna asamblea o alguna reunión del sector allá en Tumaco, porque era la sede, Señor, yo decía, Señor, vamos a pasar por allí, guárdenos, y si no, Señor, pues perdóneme por si alguna cosa, perdóneme todo lo malo que he hecho, porque uno no sabía qué iba a pasar allá. Aparte de que era un punto peligroso por las olas, porque el motorista tenía que hacer varias maniobras esquivando las olas para que no se nos metieran a la lancha. El otro peligro era que habían fieras peligrosas. Si uno no se moría ahogado, las fieras se lo comían, pero el que se moría, se moría. Gloria al Señor. Todos esos peligros, hermanos, nos tocó enfrentar a nosotros por amor de ir y predicar el evangelio. Gloria al Señor Jesús. Por eso le digo que no es fácil, pero la recompensa es grande. Aquí no esperemos que nos halaguen, que nos digan, ay, qué predicadora, ella sí se le ve que tiene, él sí. No, hermanos, es Jesucristo el que nos da la recompensa. Gloria al Señor Jesús. Estando en Pital de la Costa, también fue un lugar de zona roja, porque lastimosamente aquí hemos descansado, porque lastimosamente nos han mandado mucho a zonas rojas, y allá también nos tocó muchos enfrentamientos. Prácticamente tuvimos que salir corriendo desplazados, porque nos iban a matar. A mi esposo lo tenían para matarlo, porque el mismo ejército lo tenía con un alias, porque a él le gusta ayudar mucho, le gusta pues intervenir mucho, y ustedes ya conocen cómo es él, que le guste, no se queda callado cuando hay injusticias. Y en ese momento había pasado una injusticia en el pueblo, y entonces mi esposo se pronunció, y por eso entonces ya le pusieron el ojo y nos tocó salir de allá, hermanos. Pero el Señor Jesús nos guardó. Él utilizó a alguien porque nosotros queríamos volver, no queríamos dejar la iglesia a pesar de todos los peligros que hubieran. Estábamos dispuestos a ir, pero el Señor Jesús usó una persona y le dijo, pastor, no vaya. No vaya, que usted lo tienen fichado. Si usted llega a pasar por allí, a usted lo matan. Y lastimosamente, hermanos, no pudimos seguir en esa congregación. El Señor nos guardó también de esa vez. Así que, hermanos, no es fácil. Sin embargo, aquí seguimos. Y no vamos a renunciar, no vamos a echar para atrás. Seguimos en pie de lucha, llevando la bandera y sosteniéndola hasta que vengan los demás a recibir y a sostener. Gloria al Señor Jesús. Porque seguimos, hermanos, anunciando este evangelio donde sea que el Señor nos envíe. Gloria al Señor. Y esa misma llama, ese mismo fuego queremos transmitírselo a ustedes, hermanos. Gloria al Señor Jesús. De ir y predicar este evangelio a toda criatura, al costo que sea, hermanos. No importa si sea un costo muy alto. Sabemos que aquí, hermanos, vamos a recibir vituperios, insultos, maltratos, también hasta desvaloración. Nosotros hemos recibido eso hasta de la misma congregación, las iglesias, algunas veces. Una vez un pastor le dijo a mi esposo, ese muchacho, le dijo a la iglesia, ese muchacho, tranquilo, ténganle paciencia, los muchachos jóvenes cometen locuras. Pero después, cuando fuimos trasladados de esa iglesia, uno de los diáconos tuvo que decir, pastor, de usted aprendí lo que nunca he aprendido con los pastores anteriores.
y eran pastores ya de muchos años, muy reconocidos en nuestro distrito. Pero Jesús permitió que mi esposo fuera el que estuviera en esa congregación y le enseñara lo que ellos no habían aprendido con otros. Gloria al Señor. Porque a veces sufrimos desprecios, hermanos, y nos comparan, que este sí, que el otro era, que el otro es. No, hermanos, Jesús trae a cada congregación un hombre, una mujer que nos va a enseñar, que nos trae un ministerio diferente. Gloria al Señor. Y de nosotros depende si aprendemos o no. Gloria al Señor. Basta de comparaciones. Gloria al Señor Jesús. La recompensa, hermanos, será hermosa, grande, victoriosa y gloriosa en el cielo, por amor a este evangelio. Así que no desistamos, hermanos, y no nos llenemos de excusas de una cosa y otra, tal vez por no ir a predicar. Hermanos, nosotros hemos sufrido lo que nunca pensamos que íbamos a sufrir. Gloria al Señor. Y aquí seguimos. Si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor Jesús, que nos ayude a cumplir esta gran comisión. Gloria al Señor. Que no importa lo que tengamos que pasar, que Él nos sostenga, nos ayude. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has recordado, Señor, que la comisión aún está vigente, que no debemos...